7 de la mañana, 32 minutos. Es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández con Le Tengo el Remedio, quien hoy nos va a hablar de un tema muy importante, y es que está en compañía de una médica endocrinóloga pediatra y nos va a hablar sobre las enfermedades del sistema endocrino. ¿De qué se trata, doctor? Adelante, buen día. ¿Qué es un endocrinólogo? A veces nosotros pues aprendemos, o mejor, la gente sabe porque le tocó ir al endocrinólogo. Pero la mayoría de personas no conocen eso, y más cuando se trata de una especialidad tan escasa, tan absolutamente limitada como es la endocrinología pediátrica. Obviamente, muy escasos, citas prolongadísimas y por supuesto una demanda creciente, porque ya vamos a ver de qué se trata y cuáles son, digamos, los principales problemas, o mejor, factores o las principales enfermedades que atienden los endocrinólogos pediatras. Una autoridad, la doctora Estefanía Pinzo. Ella es médica endocrinóloga pediatra, expresidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. Y por supuesto, pues, una persona que vive muy ocupada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Buenos días. No. Aquí el asunto es que hace algún tiempo alguien nos llamó y dijo: necesito un endocrinólogo pediatra. Entonces nosotros le mandamos el teléfono de uno, pues están escasísimos. Y hablaba en ese momento de un algo, y era que la persona para la que solicitaba la cita era una niña que se había quedado con una talla baja. Entonces empecemos. ¿Qué tratan los endocrinólogos pediatras? Bueno, pues la endocrinología en general es el estudio de la enfermedad hormonal. ¿Cuál es la gran diferencia entre niños y adultos? La forma en la que vemos las hormonas. Nosotros las vemos florecer, los endocrinólogos de adultos apagarse. Nosotros vemos pubertad, ellos ven menopausia. Nosotros vemos diabetes de los niños, que está relacionada con ausencia de insulina, ellos la ven ya por desgaste de la célula pancreática. Vemos, como lo mencionaba usted, doctor, pubertad, vemos crecimiento, porque cuando estamos en la época de lograr nuestra estatura, si no tenemos hormona de crecimiento, necesitamos un tratamiento de suplencia, enfermedades tiroideas, y de pronto como que no es tan común escuchar, hay enfermedades de la suprarrenal. Sí, el cortisol también se afecta en los niños, también vemos enfermedades relacionadas con suprarrenal. Y todo lo que va concatenado. Si yo hablo de pubertad, tengo que hablar de hipófisis, de función ovárica. Si yo hablo de función tiroidea, también probablemente metabolismo del hueso. La osteoporosis, por ejemplo, no es una enfermedad de viejitos. Yo tengo hasta los 21 años para capturar masa en mi huesito, y de ahí en adelante pierdo. Entonces, es responsabilidad de nosotros supervisar esa parte. Las hormonas, ojo, las hormonas. Cuando existe la tendencia a creer que las hormonas son solamente un componente allá, digamos los estrógenos, la testosterona, no, son todos los elementos que regulan de manera directa o indirecta el metabolismo, es decir, el cómo funcionamos. Y en niños, pues usted me acaba de dar una lección muy importante. Nosotros las vemos, digamos, florecer, y el endocrinólogo adulto, dice usted, los ve fenecer, o sea, por déficit. La pregunta que uno quisiera hacer, por ejemplo, es: ¿cuáles son los problemas más comunes de hormonas en los niños? Siendo como el baluarte de la pediatría, crecer y desarrollarse son los dos motivos de referencia más frecuente. Ahora, ¿qué tanto de lo que nos refieren termina siendo enfermedad o no? Probablemente no mucho. Digamos que por estadística, y eso está determinado con estudios científicos, yo puedo tener 100 niños con diagnóstico de talla baja, real, los medí y los pesé, pero de esos solo 5 pueden ser por deficiencia de hormona de crecimiento, y en el camino se me quedan, y sobre todo en un país como el nuestro, desnutrición, anemia, asma, claro, que no me deja crecer. Entonces, esto es una causa muy frecuente. El ideal es que llegaran a nosotros con una gran parte del estudio. Pubertad, obviamente, y ahora con toda esta información que tenemos en redes sociales, es un motivo de consulta que a veces nace de los papás. Mi hijo está presentando sus características de desarrollo puberal en el momento que está determinado a no crecer más, y ya la niña presentó primera menstruación. ¿Qué pasa si el niño, todos sus compañeros tienen barbas y bigotes, y él hasta ahora tiene piel de bebé? Entonces, esos son los motivos más frecuentes. Pero si yo analizo desde mi vista como endocrinóloga, el florecimiento que tenemos en este momento de diabetes tipo 1 pospandemia. Terrible. Y esto que usted dice del incremento, digamos, de la incidencia después de la pandemia, ¿por qué?
pues la diabetes tipo 1 es una diabetes que está ligada esencialmente a la genética, etcétera. Hay una falta de insulina. En los adultos sabemos, sin duda es la obesidad, el sobrepeso y todo eso, pero ¿qué es lo que ha pasado con la diabetes para que la tipo 1 se aumente? Algo de lo bonito en medicina que cada vez tenemos más conciencia de la etiología. Hace 30 años se podía decir 2 genecitos. Hoy día se dice genes. Si en alguna línea familiar alguien tiene tipo 1, tengo más predisposición, y las infecciones virales más preponderantes, digamos que se ha triplicado en mi experticia, porque manejo un programa con pacientes diabéticos, el número de pacientes con diabetes tipo 1 en un 300%. De 100 pacientes pasamos a 300 pospandemia. Y la literatura nos dice, los niños con esa susceptibilidad inmunológica pueden hacer debut de diabetes un mes después de haber presentado la... O sea, hablamos de COVID como un factor determinante de... Como horror. una... Mire, cada vez se encuentra uno. Yo tengo, por ejemplo, pacientes con neuropatías, con disfunciones desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista neuropático general. Hay alteraciones que incluso uno ve a nivel de la piel, pero en la consulta, por ejemplo, el síndrome post-COVID, que relacionado con dolor, disfunción desde el plano muscular y disfunciones desde el punto de vista neuropático, nada. Y nosotros no le hemos parado bolas a eso. Pensamos que la pandemia ya pasó. Terrible, doctora, porque es que tener una diabetes tipo 1 sin duda es una enfermedad que va a durar toda la vida. Hablemos un poquito de esto, doctora, porque la verdad es dramático. ¿Cómo sabe una mamá que su hijo puede tener una diabetes tipo 1? Ante la falta de insulina, que es como la llave que abre la celulita para que entre el azúcar, esa queda circulando, se arrastra, pide agua para poder salir por el riñón. Entonces tenemos orina frecuente, sed, y como la comida no llegó a la célula, pérdida de peso. Entonces, ante unos síntomas como estos exagerados en un niño que se levante a medianoche cuando conciliaba el sueño, sed exagerada y pérdida progresiva de peso, podemos pensar que podemos tenerla y por lo menos deberíamos hacer una glucometría. Importantísimo, ojo, sed excesiva, pérdida de peso, ojo, y orinadera, no lo piense, no lo piense, pueda que sea otra cosa, pero busque urgentemente a alguien que le haga un examen de azúcar. Hablo de un sistema, en el sistema de salud, y obviamente, ojalá no, pero pues una remisión a un endocrinólogo pediatra. Doctora, es que vuelvo otra vez a preguntar, ¿qué tantos endocrinólogos pediatras hay en el país? Porque es que me da la impresión que son muy poquitos. No, hay especialidades que tienen menos endocrinólogos que nosotros, y en mi defensa, ¿qué puedo decir? Aprovechando el tema de diabetes que menciona usted, doctor. Nosotros no le podemos decir a un paciente como en otra especialidad, bueno, muy bien, su diagnóstico es este, instaure este tratamiento y fue suficiente, o tome una biopsia y resolvemos. Tenemos que hacer el acompañamiento de los niños, porque en endocrinología vemos exceso de función de una hormona, falta de función, y tenemos o bloquearlas o suplirlas, y esto merece en una persona que está creciendo supervisión constante. Casi que podríamos decir que tenemos como unas poblaciones cautivas cada especialista, y los cupos que quedan son nuevos. Además, pues necesitamos unidades de cuidado intensivo, y de pronto en periferia no sea tan frecuente ver un endocrinólogo, porque pueda que se necesiten endocrinólogos pediatras, pero ¿qué hace un endocrinólogo pediatra trabajando solo en una ciudad pequeña, por ejemplo? Sí, sin un hospital, sin un algo que potencialmente pueda ayudar. Pero bueno, hablamos un poquito más de estos trastornos hormonales, así, porque yo creo que aquí se abre, digamos, un espacio, doctora, para que tratemos cada tema de estos por separado. Pero, por ejemplo, todos estos problemas de crecimiento, digamos, la pubertad precoz, o todos estos componentes que a algunas mamás les asusta, ¿sí? Los desarrollos precoces y todo eso, ¿cómo abordarlos sin que eso genere problemas ni tampoco exageradas reacciones? Hay primero que confiar en el pediatra. Hace 25 años no pasaba, hoy sí.
todos los estudiantes del posgrado de pediatría pasan por endocrinología pediátrica y tienen los conceptos claros. Entonces, el papá debe confiar en su pediatra y en los criterios médicos, porque endocrinología pediátrica no es una especialidad estética. Claro. Yo no puedo decir, no, yo no quiero que tú menstrues a tal edad, o yo quiero que tú midas tanto. Mira que ni siquiera Messi mide más de lo que le tocaba probablemente genéticamente. Entonces, Me el gusta pediatra... eso. La endocrinología pediátrica no es una especialidad estética, papás. Entonces el pediatra dice, bueno, tu hijo puede configurar criterios de enfermedad hormonal, y con esas herramientas, sabiendo el pediatra qué pedir, ya nos llegan a nosotros mejor diligenciados, y probablemente eso va a ayudar a mejorar la oportunidad en las citas, que a veces sí reconocemos están colapsadas, pero tratamos nosotros de ser racionales. Somos comunidad, los papás hoy día son muy pilos y cada cual no tiene otra oportunidad de crianza sino con su hijito. Entendemos la preocupación, pero ya cuando haya una voz de calma, de pronto también ser consecuentes con eso y no saturar los niños que también viven en la presión de la manada, de su compañero, porque es perfectamente normal tener un compañero de 15 años a verbe y otro de 13 años que ya mide un 80 y finalizó su crecimiento, y ambos espectros son normales. Entonces, individualizarnos como todo en medicina, calmarnos si no tenemos un diagnóstico médico de enfermedad y hacer los acompañamientos pertinentes, de verdad. Ahí está. Digamos un repaso así por el espectro de la endocrinología pediátrica. Doctora, pues es importante tratar cada uno de estos temas por separado, pero pues yo sí creo, doctora Estefanía, que podríamos tratar algunos temas de estos que inquietan a las mamás. Sí, entonces, en otra oportunidad, de diabetes hemos hablado harto, vamos a seguir recabando en esto, sobre todo de la tipo 1, pero me interesa o nos interesa mucho que hablemos de estos problemas, entre comillas, hormonales que las mamás achacan o que no achacan y que definitivamente generan mucha inquietud. ¿Le parece? ¿Nos acepta la invitación? Con todo cariño, porque es parte de la misión social que uno tiene. Yo soy de esa escuela. Estefanía Pinzón, endocrinóloga pediatra, expresidente o expresidenta, sí, expresidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica. Muchas gracias por estar con Gracias, doctor, por la invitación. Un gusto. Nos faltaba, doctora, usted. Y así, oiga, y hablando de especialistas, ¿cuánto? Ahora escucha uno a los candidatos estos a la alcaldía de Bogotá. ¿Y qué hacemos? La gente se acostumbró aquí a que sale de la casa y tiene que perder 3 horas de la vida en los trancones. El impacto que eso tiene desde el punto de vista sanitario, incluso físico, uno sentado ahí aplastado, eso es terrible, y obviamente el impacto mental. Yo sí creo que tenemos que hacer un diálogo importante sobre eso. Si no tenemos remedio, pues digámoslo también claramente, porque tener un diagnóstico con una enfermedad ya uno sabe para dónde va. Pero definitivamente no nos vengan aquí a decir, sí, que es que en 50 años vamos a tener el metro y que tal cosa. No, digamos, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que nosotros todos tenemos que entrar en un diálogo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque definitivamente los problemas que se generan son muchísimos. No es grato ocupar el primer lugar en pérdida de tiempo en el mundo por congestiones. Ojo con eso. ¿De cuándo acá, señores candidatos? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.